Bueno, y abrazó la política muy joven. Bueno, primero estudió, como dirían en mi casa, ¿no? Primero se recibió, fue a la universidad, ella es de Morón, yo les contaba, y nos acompaña la diputada Margarita Stolbizer. ¿Cómo estás, Margarita? Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación, muchas gracias. Y hoy cuando abríamos recordábamos también a un gran presidente que nuestro país tuvo, ¿no? El doctor Ilia. Y que la verdad yo decía... un golpe de Estado provocado por Onganía y por su profunda convicción como médico de que había que sancionar una ley, ¿no? Que nuestro país necesitaba, que era la ley de medicamentos. Sí, Ilia tuvo dos hechos políticos de trascendencia que así como lo marcaron para quedar en las grandes páginas de la historia, sí, le marcaron prácticamente su final, que fue la anulación de los contratos petroleros que había firmado Frondizi por un lado y por otro lado la ley de medicamentos, ¿no? Sobre todo esa decisión, ¿no? De hacia dónde quería ir y cuáles eran los grupos que debían pagar el costo social. Esta que es un debate de nuestro tiempo. Continúa. ¿Quién se hace cargo del gasto social? ¿Quién se hace cargo, digamos, de la deuda que tenemos con los sectores más pobres? Pues yo creo que ahí es la importancia de encontrar un Estado fuerte con capacidad de condicionamiento y no con entrega frente a los grandes grupos económicos, ¿no? Y a propósito, mucho menos, sobre todo, con la hipocresía que uno ve en este tiempo, ¿no? De los que hacen grandes discursos. Declaraciones. Claro, mucha elocuencia verbal, ¿no? En esos autoposicionamientos de un progresismo hipócrita, totalmente hipócrita. Ahora, Margarita, la pregunta es, porque frente a la solicitud, por ejemplo, del 82% móvil para los jubilados, que yo recuerdo y muchos lo recordarán, mi abuelo, que era jubilado ferroviario, soñaba con ese 82% móvil. Así que mire, saque la cuenta, la edad que tengo yo y la edad que tendría mi abuelo hoy, ¿no? O sea que es cuando uno dice una deuda que tenemos con nuestros jubilados, la verdad es que hablamos de una deuda de muchísimo tiempo. Pero cuando se le plantea esto al oficialismo o al gobierno concretamente, dice, ¿dónde quieren que saquemos? No hay plata para esto. ¿Hay plata? Sí, ¿Se podría hacer? El gobierno termina reconociéndolo en el discurso de la presidenta de los últimos días, cuando ella misma hace los anuncios, digamos, del aumento a la jubilación, cosa que para nosotros, claro, para nosotros... En septiembre correspondía, digamos, esa corrección. No había un anuncio ni una novedad. Lo que intentó con eso fue neutralizar o frenar el paso que le venía marcando la oposición en este punto. Pero lo que se demostró, y ella misma lo dijo en su discurso, cuando muchas veces lo hace la presidenta, esta exacerbación de nuestras buenas condiciones. Y ella dijo, el país está en condiciones, bueno, una cantidad de... ella se autoadjudica siempre la bonanza económica que le ha tocado a la Argentina, y entonces en ese contexto, por supuesto, los recursos están, pero además me parece que hay algunos otros indicativos. El ANSES tiene 15.000 millones de superávit, la verdad. Yo leí hace unos días una carta de una jubilada que decía, no quiero que me traigan el conversor de la TV digital a mi casa, quiero que me aumenten la jubilación. Y eso es algo tan sencillo como entender que los recursos que forman parte justamente de la administración de la seguridad social tiene que ir a parar prioritariamente a devolverle a los jubilados la equidad y la justicia, que además tiene como sostenimiento un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que a la presidenta, con sus anuncios, digamos, lleva la jubilación a los 1.000 y algo. El 82%, sin contar los nuevos aumentos de salario que van a venir, estamos en 1.230, por lo tanto tampoco está tan lejos. Lo que tiene el gobierno ha sido una reacción, por supuesto, frente a lo que considera que es una bandera que le ha arrebatado la oposición, y esto es lo que ellos no toleran. Lo han hecho más de una vez, ¿no? Que en cuanto ven que corren el riesgo de que les quiten una bandera, salen inmediatamente. Ahora uno se pregunta, creo que cualquiera de nosotros que hace una simple cuenta acerca de, bueno, cuánto necesita una persona para vivir, cuando uno piensa en lo que se denomina el physique du rôle de un jubilado, dice, bueno, ¿cómo hace esa persona para poder pagar sus medicamentos? O el porcentaje que le corresponde pagar de sus medicamentos. ¿Cómo hace para pagar sus servicios, más allá de los descuentos que los jubilados tienen? ¿Cómo hace para pagar su comida? Es decir, porque todos los que vamos al supermercado sabemos lo que una canasta básica, mínima, que contenga lácteos, que pueda tener cárnicos, que tenga las verduras necesarias. Bueno, evidentemente con 1.200 pesos es imposible. O sea, siempre se presupone que aquel que recibe la jubilación no la necesita como
para vivir solo de eso. Pero sí, hay muchísimos jubilados me parece, que sí. Claro, que hay algunas otras cuestiones que hay que comprender también. Primero es el desfasaje que han tenido en general los ingresos, tanto salarios como jubilaciones, con respecto a la inflación. Porque el problema es que no le alcanza, porque durante todo este tiempo en el que su salario, su jubilación ha aumentado en mínima proporción, la verdad es que el precio de la carne en el supermercado, de las verduras, del pan y una cantidad de cosas, le significan en su bolsillo mucho más de los que eran hace unos años atrás. Sí. Y sin embargo eso nunca termina siendo, nunca se termina de cubrir. Me parece que eso es una cuestión. Y después hay otra cosa que hay que entender, pero lo que pasa es que uno ve una Argentina demasiado desmembrada incluso en el propio debate. No hay una mirada y una perspectiva estratégica integral de la Argentina, de largo plazo sobre todo. Cuando uno ve y compara, yo muchas veces veo lo que ha sido la construcción del Frente Amplio en Uruguay, por ejemplo, donde ellos, entre otras cosas, lo que han planteado y nos enseñan siempre, lo que uno tiene que tener cuando aspira a gobernar es la capacidad de diagnosticar, no la inmediatez, qué cosa va a hacer en los primeros 6 meses, sino cuáles son las cosas que va a hacer en 4 años de gobierno, entender el diagnóstico de lo que está pasando y saber cuáles son las cosas que uno tiene que dejar para que trasciendan a ese gobierno. Hoy el problema de los jubilados implica también la necesidad de que esto esté comprendido en un proyecto de país donde un jubilado que cobra una jubilación que lo satisface en sus necesidades cotidianas implica un puesto menos de trabajo que es ocupado por alguien de la clase pasiva que está en condiciones de descansar y que podría ocupar un joven. Los casos tan conocidos del jubilado a quien no le alcanza y va y hace de nochero en una estación de servicio, en una playa de estacionamiento. Cuando su salud se lo permite también, ¿no? Es absolutamente injusto, ¿no? Claro, pero entonces no tiene él el derecho de haber descansado, de haber aportado, digamos, de tener una mínima jubilación y ocupa también un puesto de trabajo que podía estar ocupando un joven estudiante que mientras hace su carrera podría estar haciendo esa actividad, ¿no es cierto? Margarita, hacemos una pequeña pausa y ya continuamos con este diálogo. Ya volvemos, muchos temas que nos quedan pendientes, entre ellos el de la minería. Ayer el Parlamento trató o no trató este tema o se postergó. El tema de los glaciares, me parece que vamos a tener una mirada muy interesante con la diputada Stolbizer. Ya volvemos.